Bienvenidas. Bienvenidos. Para todos los que nos escuchan, este es nuestro cuarto capítulo. Cuarto capítulo de Tu Espacio, tu podcast. A micro abierto. Qué gusto tenerlos aquí. Estamos muy emocionados de presentarles el tema de hoy, pero antes tenemos que aclarar un par de cosillas. Así es, antes que nada, nosotros no somos expertos en ningún tema, somos estudiantes universitarios y antes de grabar este capítulo hicimos una pequeña investigación y tratamos con gente que sí sabe del tema. Este podcast no es completamente informativo y antes de quedarte con las ideas de las que aquí se hablan, nos gustaría que nos la cuentes a través de nuestras cuentas en redes sociales y nuestro Instagram, @amicroabierto. Por último, queremos pedirles que no se tomen todo de manera muy personal. Nuestros puntos de vista no son más que eso, puntos de vista. Y queremos recordarles que este es un espacio de todos, así que hay que tratarnos con respeto e invitar a la gente a que dialogue. Dicho todo esto, comencemos con este cuarto capítulo y con el tema de hoy, crueldad y maltrato animal. Disfruta de nuestra mejor manera de expresar nuestras ideas y darlas a conocer al mundo. Crueldad y maltrato animal, un tema bastante sensible para muchas personas y un tema de debate en la comunidad científica y en muchos otros aspectos como la ganadería o cosas así. Y nosotros quisimos dar nuestro punto de opinión, vaya, el que nadie nos pidió. La verdad es que nadie nos lo pidió, nadie nos preguntó. Nadie nos preguntó así, oye, ¿tú qué opinas? Nadie nos preguntó. Pero todo esto surge por el video del conejo, Ralph. Esta propaganda que se hacía para el fin de los maltratos contra los animales en la experimentación. Y sí te ponía mucho que pensar y mucha gente a través de redes sociales o prácticamente, yo podría decir que casi todos los amigos y conocidos que tengo en Instagram, por ejemplo, dieron su opinión o por lo menos compartieron el video. Y dije, tenemos un podcast, vamos a dar nuestra opinión porque de eso se trata. Y dijimos, te digo, nadie nos lo está pidiendo, ¿eh? Nadie. La neta. La verdad no. La verdad es que nadie nos está preguntando, oye, tú Diego, ¿qué opinas? Pero mira, aquí andamos. Nos vale queso. Pues sí, un tema de controversia en el último mes, en los últimos 2 meses. E incluso ha habido un debate entre las personas, no necesariamente entre comunidad científica y comunidad médica y de ganaderos y todo con las demás personas, sino entre las mismas secciones hay pues debate, ¿no? Controversia. Vamos empezando definiendo qué es lo que es maltrato animal. ¿Sí? Y es todo aquello que produzca daño o sufrimiento a los animales de manera física o sentimentalmente, psicológicamente. Vamos a empezar hablando de lo más común o de lo que todos hemos tenido una relación directa, que es con las mascotas que hay en casa, los perritos, los gatos, no sé, peces, a lo mejor. Tortugas. Y es que muchas personas piensan, no, yo no le pego a mi perro con un palo con clavos, por eso no lo maltrato. Exacto. Si no le pego con un palo con clavos, no lo maltrato, pero no funciona así. Hay muchas maneras de maltrato y algunas de estas pueden ser, por ejemplo, no alimentar bien a tu mascota. Si tú no necesariamente que no le des suficiente comida, sino que no le estés dando la comida que necesita para su pelaje, para cuidar sus dientitos, pues para que esté fuerte en sí. Entonces, si no estás alimentando ya bien a tu mascota, es una forma de maltrato, es una forma de descuido y por lo tanto lo estás maltratando. Lo estás maltratando, de acuerdo. Otra podría ser que no le brindes las condiciones higiénicas sanitarias óptimas, como que tenga sus propios espacios. Hay muchas personas que yo he visto que dejan a sus perros en la azotea. En la azotea, eso está grave. Lo dejan en el techo y está bajo el sol todo el día y está encadenado. Incluso ahí se les forma, pues, de la cadena, se empiezan a quemar el cuellito y todo. Entonces, pues también es una forma de maltrato. Obviamente los castigos físicos, ya le íbamos hablando del palo con clavos, no tiene que ser tan extremo para que sea un maltrato. Sí, claro. Pero pues sí, los castigos físicos van dentro de... Eso de los castigos físicos, por ejemplo, le pasa al perrito que está ahí. A ese a Cookies. A Cookies. Es un perrito que rescatamos de la calle. Y algo que siempre le ha pasado, no es que le apliquemos eso, pero siempre le ha pasado desde el día que llegó, es que
le corre a la escoba. O sea, la escoba es algo que le tiene mucho miedo y huye de la escoba. No sé, supongo que con eso le pegaban cuando estaba más pequeña y vivía en su otra casa. Quiero pensar. Sí, pues son señales que nos dan los mismos animalitos de que han tenido antecedentes de agresión, o que en ese mismo momento, no digo que tú le pegues a tu perrita, ¿verdad? Ajá. O que en ese mismo momento estén teniendo algún tipo de maltrato en su casa. Y sí, lo que se puede hacer ahí es, en caso de que tú conozcas a alguien así que el perro le tenga miedo a su dueño, o que tú escuches que le está pegando a su perro, pues denunciar. Sí. Denunciar es lo que se puede hacer. Ya posteriormente se va a llevar a mascota con un veterinario que lo examinen, a ver si tiene alguna hemorragia, incluso pues que se le haya roto algún huesito o algo y que no se le haya tratado, pues es un maltrato y se tiene que llevar a examinar y ya procederá de otra manera. Pues es muy triste tener que escuchar que estos maltratos existen, Sí. sobre todo de descuidos, porque al menos yo he visto más que hay perritos que no viven en las condiciones óptimas a que les estén pegando. O sea, se da más a que no estén viviendo en condiciones óptimas. Sí. Y yo creo que aquí hay que poner como un pequeño mensaje, un paréntesis. Si no pueden tener una mascota en casa, si no tienen tiempo, dinero, o a lo mejor ni siquiera pueden dar el cariño que una mascota necesita, es mejor no tenerla, no es tener por tener. Hay gente que no está hecha para tener una mascota. No es no es que no esté capacitada, pero simplemente no es algo con lo que están acostumbrados, entonces Es una responsabilidad, es tener un hijo. es una responsabilidad. O sea, no sé si tanto como un hijo, pero sí es una responsabilidad. Sí, claro, depende de ti. Exacto. O sea, no es como que después de estar en casa buen tiempo, si lo dejas afuera, va a tener las mismas condiciones de vida que contigo. Entonces sí tienes que estar, pues, al tanto de... Atento. Sí, exacto. Atento, sí. No solamente el maltrato animal se da en casa con las mascotas. De hecho, hoy nos vamos a enfocar en dos aspectos, que es en la parte de ganadería para el consumo humano, y la experimentación con animales, ya sea para investigaciones médicas o para probar algún producto cosmético. Pero aparte de estas dos que vamos a hablar, quiero mencionar que también otras formas de maltrato pueden ser las corridas de toros, que ya están prohibidas en muchos lados del mundo. En muchos lados. Y está penado con muerte. Diga, con muerte, hoy nomás. Con muerte, hoy nomás. No, con Cálmate. cárcel. Con cárcel, sí. Menos en España. En España. Sí, pues se cree que es un arte y no puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Ya, se prohíbe ya. Y ya. Pues va avanzando. Es algo muy de tradición, pero al chile no está bien. Sigue siendo maltrato, por muy tradición que sea. Compa, no está bien. No haga eso, compa. No haga eso, compa, al chile no está bien. También se dan mucho las peleas de gallos, que también son ilegales, pero pues a lo mejor es más fácil esconderlas que una corrida de toros. Y también el tráfico de animales exóticos. Eso es muy triste porque es la tercera mafia más lucrativa. O sea, se genera muchísimo dinero alrededor de las especies que están en peligro de extinción. O sea, ¿qué hay por encima? Si es la tercera, ¿qué está? ¿Narcotráfico y trata de blancas? Sí, pues no veo otras, la verdad. Ajá. ¿Qué más? Para ser la tercera mafia, o sea, ni siquiera es como... No sé, es bastante grande esa. Y estás hablando también de una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad. Entonces también es muy triste que se escuche eso. Pero yo, como ya te iba diciendo, estas acciones, estos eventos ya están siendo prohibidos en muchos lados del mundo. Entonces, pues ojalá siga avanzando esa parte de la protección con los animales. Vamos mejorando, vamos haciéndolo cada vez mejor. Pero se sigue escuchando. Sí. A pesar de ser 2021 y todo, se sigue escuchando el tráfico de animales exóticos, las peleas de gallos en España, las corridas de toros. Sí, tú mencionabas que lo que vamos a tratar como más claro, que es como lo que más vemos día a día, son la experimentación con animales y la ganadería. Antes de grabar este podcast y de hacer su investigación pertinente, no sé si te pasó a ti, pero a mí me pasó que no había dimensionado el tamaño del problema. Claro, que sabía que para que tú te comas a una vaca o a un cerdo, primero pues hay que matarlo y no sé, cortarlo y comértelo, pero no te imaginas de qué manera se hace, ni con qué frecuencia, ni qué cantidad. Como que no es sabes que está ahí, pero no te imaginas la dimensión. Sí, para todo. De lo que vamos a hablar ahora es como, todos sabemos que ese maltrato a los animales está ahí, está presente, pero no sabemos qué tan grave es o qué tan grande, en qué dimensiones. Ajá, no te imaginas. Por ejemplo, hablando específicamente en los datos de experimentación con animales,
Se tienen registrados que alrededor o más de 115 millones de animales, contando solo a los vertebrados, son sometidos a la experimentación con supuesto, y eso lo pongo muy entre comillas, con el supuesto fin de beneficiar a los seres humanos o buscar un bien mayor para los seres humanos. Y esto incluye prácticas como infectarlos de VIH, ponerles líquidos o cosas corrosivas para sus ojos y su piel, extirparles parte del cerebro, inhalar gases tóxicos. Como que todo esto son solo algunas de las prácticas que se llegan a hacer con los animales, y es, por ejemplo, lo que denunciaban en el video de Ralph. Es claro lo que denuncian, ¿no? Lo que se hacía o lo que se hace aún con los animales, como en la experimentación. Y lo peor de todo esto es que la mayoría de estos experimentos realizados en los animales no tienen ningún fin más allá de la vanidad y como el lujo de la sociedad. Se usa mucho para cosméticos, se usa mucho para el shampoo, para los limpiapisos, para los limpiavidrios. Y no estoy diciendo que esas cosas no sean necesarias, pero me parece un poco injustificado que tengas que usar un animal para hacerlo. Si vas a probar un limpiapisos o un limpiavidrios, lo pones sobre un limpiapisos, o sea, lo pones sobre un piso o sobre un vidrio, ¿no? Y con eso es una manera en la que lo puedes probar. Entonces, me parece hasta cierto punto un poco injustificado. Aunque también logro entender por qué se hace cuando buscas un bien mayor. ¿Me explico? Aunque, bueno, eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, porque también hay estudios que también te dicen que no tiene mucho sentido. La experimentación en animales se extendió y se estandarizó en la humanidad alrededor de los años 30 y 40 del siglo pasado, y por razones éticas, obviamente no se decidió hacerlo en animales, porque la gente pensaba, mira, pues, un humano sí siente, pero un conejo no, entonces pues vamos a hacérselo al conejo. Sí, por cuestiones éticas, ¿no? Dijeron, no lo vamos a practicar en humanos porque les duele. Ajá. Pero, ¿y los animales no les duele? No. ¿O por qué sí se va a hacer en animales y en humanos no? No les duele, no les duele. No les duele. Sarcasmo. No les duele. Entonces, y se creía que había muchísimas similitudes entre los organismos no humanos y los humanos, ¿no? Aunque siempre está obviamente a la vista que somos especies muy diferentes, se creía que con las similitudes era suficiente. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, dándote un dato, el 96% de los fármacos que salieron el año pasado pasaron con éxito el ensayo en animales, pero resultaron ser o ineficientes o hasta dañinos para el ser humano. El 96% de los fármacos. No más el 96%. No más el 96%. O sea, de 100, 96 no jalaron, no charcharon. O sea, con animales sí y con humanos ya. Con humanos ya no dio. Ya, cuajó. Entonces, eso también explica no tiene mucho sentido que lo hagas en un animal, porque finalmente podrás decir que, no sé, tenemos el 99% de los genes parecidos a los del chimpancé o el 95% al de los conejos. Pero simplemente físicamente somos diferentes y no nos va a suceder lo mismo que les sucede a ellos. El pelaje no es el mismo el de un conejo o el de un chimpancé que con el mío o con el de un humano, pues. Entonces, se ve un poco injustificado. La ganadería es otra de esas cosas que, como ya lo decía, es algo que sabes que está ahí, pero no sé si lo ignoras, no sé si simplemente no tienes el conocimiento de ello. Cada año, alrededor del mundo, 53 mil millones de animales mueren para satisfacer las necesidades de los humanos o de las personas omnívoras. 53 mil millones. 53 mil millones. Quiere decir que si todos estos animales se rebelan, ¿de a cuántos nos toca? No sé, divide 53 entre 8, somos 8 mil. Si fueran aquí en México. No, somos 130 millones de personas contra 53 mil millones. Sale bye, ¿verdad? Sale bye. Una vaca, un cerdo y un pollo. Cada bien. Diría la Elan, sale bye. Sale bye. Sale bye. No somos rival. Los animales obviamente más comidos, voy a decirlo así, son los cerdos, las gallinas, los pollos, los peces, los reses o la vaca en general, las ovejas y los conejos. Es lo que está como en el top 10 de animales más consumidos, ajá. Hay unos datos también acerca de pollo, cerdo, caballo y vaca. Hay un documental que se llama Matadero, no me parece, y es de un canal que se llama Tras los Muros, que van a 58 rastros aquí en México y toman fotos y videos de qué sucede adentro y cuál es la manera tan sistematizada para asesinar a los animales, ¿no?
Por ejemplo, un pollo tiene la esperanza de vida de 8 años y la edad a la que lo envían al matadero es de 42 días. Ni siquiera mes y medio. O sea, es menos de mes y medio. Está chavalón. Está chiquillo. La producción mundial de pollos a nivel mundial es 62 mil millones de pollos. O sea, Casi nada. casi nada, hombre. O sea, es nada. 62 mil millones de pollos al año. Y los métodos más usados, no solamente en los pollos, sino en general, son el gas, o sea, gaseados. Los meten en cámaras para o ahogarlos, o sea, matarlos o aturdirlos. O baños eléctricos con agua o directamente descargas eléctricas. Los cerdos tienen una esperanza de vida de 15 años y los envían al matadero entre los 21 días y 8 meses. Y hay una producción de 1.400 millones de cerdos al año. Y es básicamente lo mismo, ¿no? Descarga eléctrica, gas o baños de agua eléctrica. Los caballos tienen una esperanza de vida de 30 años y a partir de los 7 meses es cuando los llevan al matadero con una producción de 4 millones de ejemplares al año. Y las vacas es esto que, como dan dos cosas al ser humano, como que se dividen, ¿no? Tiene una esperanza de vida de 20, pero la edad de envío al matadero para la carne, para generalmente los machos, que son los que no te dan otra cosa más que carne, es de 5 a 18 meses. O sea, chiquitillos, están todavía chavalones. Y para la leche, para las hembras, cuando ya terminaron de dar leche, están entre los 4 y los 5 años con una producción total entre carne y leche de 300 millones de vacas al año. Generalmente estos animales muy grandes son asesinados con pistola de perno cautivo, que es una pistola como si fuera una pistola normal, pero dispara una varilla o un perno que les atraviesa la cabeza para que sea una muerte más humana hasta cierto punto. El problema es que lo sienten. Una es que lo sienten y además por protocolo les piden que los primeros los aturdan con electricidad. Y el problema es que en muchos rastros aquí en México no está el equipo preparado para hacerlo y les dan descarga de 110 voltios, lo de una casa. Y una corriente de 110 a un caballo o a una vaca no les hace nada. A un humano, si tocas 110 volts, no te va a hacer nada. Simplemente te vas a quedar pegado, pero no te va a causar nada. Entonces a una vaca menos, ¿me explico? No le vas a hacer nada. Y mi pregunta es, si existe todo, o sea, ponle que sí necesitamos la carne, ¿no? Si es algo necesario y es hasta una industria hasta requerida en cada país. ¿Por qué no simplemente matas al animal? ¿Por qué no lo haces de una manera no tan sistematizada, no tan cruel? Porque ese video el de Tras los muros está crudísimo. ¿Y por qué no simplemente le pones un balazo en la cabeza y ya? ¿Sabes? Y luego lo destazas. Pregunta para las personas que nos escuchan. Sí, si alguien sabe de ganadería, por favor, ayúdennos. Háganos el paro para entender esto un Nos poco. mandan mensajito por Instagram. Sí. O déjenlo en los comentarios de YouTube también. En los comentarios de YouTube también. También. Estaría muy bien. Bueno, Es algo que no logro comprender, ¿me explico? Es algo que, vaya, porque no somos expertos y porque no sabemos prácticamente nada de ganadería, no logro entender por qué. Me puse a investigar y lo único que encontré es que es una manera, no sé si más cara, no sé, es que no encontré nada que me dijera que no. No encontré un documento que me dijera no lo puedes hacer por tal y tal y tal. O sea, no los puedes asesinar de una manera más amigable, por decirlo de alguna manera, por tal y tal y tal. No encontré ese documento. Simplemente me explican cómo lo hacen, pero no me explican por qué. ¿Sabes? Pues ahí está la pregunta al aire por si alguien sabe la respuesta. Edgar está molesto. Es complicado. No estoy molesto, estoy muy intrigado. No, estoy muy intrigado. Es complicado. Bueno, ya les pintamos el maltrato, la crueldad animal como algo muy, muy feo, muy crudo. Pero les tenemos un dato curioso. Curioso. Bueno, yo me puse a investigar porque dije, bueno, este maltrato animal a lo mejor tiene que ver con un perfil psicológico. A lo mejor las personas tienen ahí un pequeño trastorno, como pasa con las personas, como las personas que asesinan personas. Uh-huh. Y o que violentan a las personas. Puede que haya un perfil psicológico ahí de que no, pues
tengo este antecedente de que también me pegaban, pues yo voy a pegar. ¿De acuerdo? O soy muy agresivo, no controlo mi agresividad, entonces voy a pegar o voy a maltratar. Yo pensé que podría ser lo mismo, pero para animales. Ajá. Y encontré muchas contradicciones. Muchos decían que el maltrato animal, por ejemplo, en la parte de la ganadería era necesario, la experimentación era necesario. Otros que decían que no era necesario, que era una forma de crueldad de demostrar que el humano es una aberración para la naturaleza. Entonces, en sí no encontré si se debe a algún perfil psicológico o no, pero encontré un dato de un personaje que me dejó Impactado. Y bueno, son 2 preguntas las que les vamos a hacer. Aparte de la que ya les... Hoy andamos muy preguntones. Andamos muy preguntones porque finalmente no encontramos las respuestas a todo. Digo, dicen que todo el conocimiento está en internet, pero no es cierto. Al chile no es cierto. No sabemos buscar, también puede ser. Pues ahí les va. La segunda pregunta. ¿Existe algún perfil psicológico para que se dé el maltrato animal en la experimentación, en la investigación con animales? ¿O es necesario o simplemente no hay perfil psicológico y cualquier persona, buena o mala, lo puede hacer? Esa es una pregunta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para todos los ¿Sí que o nos no? escuchan. Y la última pregunta, creo hasta ahorita, la última pregunta que les vamos a hacer. Hasta ahorita. Y les vamos a compartir la respuesta. Este es más como para que nos... Entremos al tema, Un pequeño juego. al dato curioso. Un pequeño chascarrillo. Les vamos a compartir 4 personajes de la historia, y nos van a decir cuál creen de estos personajes que fue el que protegió a los derechos de los animales en el inicio de la historia, se podría decir. O de los primeros personajes que empezaron a incentivar esta protección contra los animales. Sí, un personaje importante que haya tenido una influencia importante en una sociedad y que haya sido capaz de estipular hasta leyes. Opción A, ¿Quién era la opción A? Fidel Castro. Eso, Fidel Castro. Opción A, Fidel Castro. Ajá. Opción B, nuestro hermoso, Tlatuani, hermoso, chiquito bebé. guapísimo ¡Te presidente extraño! presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Lo extraño. Opción B, Enrique Peña Nieto. Opción C, Adolf Hitler, nazi Alemania. Con su tercer Reich. Reich. Y opción D, Luis Miguel, el Sol de México. Sol de México, Puerto Rico, argentino, español, italiano, o sea... Una mezcla latinoamericana. Sí, ese güey está medio raro. Sí. Bueno, les vamos a dar 5 segundos. Les queremos decir, amigos que nos escuchan, que si escogieron la opción B, Enrique Peña Nieto, están nada más y nada menos que en incorrecto. No ven noticias, No. compas. No. Al menos no fue el dato que encontramos de Enrique Peña Nieto. La opción correcta, o del dato que les voy a compartir, es de Adolf Hitler. Los nazis fueron los primeros en legislar en contra de la vivisección, en contra de la caza y a favor del bienestar animal. Y establecieron 3 leyes. Durante su estadía en el poder, Hitler estableció estas 3 leyes. La primera es la ley de la protección de los animales, en 1933. Esta ley dice que no se puede usar ningún animal para ningún rodaje de ninguna película. Ok. Empezando por ahí. En ningún rodaje, y no pueden estar los animales en ningún evento que les pueda provocar sufrimiento físico o psicológico. Ya, esa fue su primera ley. Su segunda ley fue la ley Reich de la caza, 1934. Ningún animal iba a ser sacrificado sin ser anestesiado antes. Y la última ley fue la ley de protección contra la naturaleza en 1935. Ok. Todo por este personaje de Adolf Hitler. A pesar de ser el genocida más conocido de toda la historia, se puso los pantalones y defendió a los animales durante su estadía en el poder. Mira, es un poco contradictorio si me lo preguntas. O sea, si me preguntas qué opino, es algo contradictorio. O sea, cómo defiendo a los animales, pero luego me paso haciendo genocidios. O sea, sí, es como... contradictorio. Pero defendió a los animalitos. Mira, que defienda a quien quiera, nomás que no haga sus cosas, ¿va? O sea, que no ande contradiciéndose. Así como que me digas, lo voy a revivir para que siga defendiendo a los No. animales. Tampoco. No, tampoco. O sea, Tampoco. sí, se puede quedar muy dormidito, a gusto. Sí, nadie lo está molestando. Ah, ya. Bueno, vamos a hablar de los antecedentes que ha tenido la investigación con animales. Esto ya hablando un poco más de la parte médica. Y es que muchos están en contra de, bueno, hoy en día casi todos, yo puedo creer,
están en contra de la investigación con animales, de esta experimentación que existe hacia el lado médico, porque sí, pues está habiendo un maltrato a los animales de manera directa. De la forma que lo veas, hay un maltrato. Para la causa que sea, existe. Existe. Y hay algunos antecedentes que algunas partes de la comunidad científica o de la parte médica dicen que es necesario. Estos antecedentes dicen, si existen estos antecedentes, quiere decir que en algún futuro se pueda seguir dando gracias a la experimentación con animales. Algunos son, por ejemplo, la tasa de supervivencia del cáncer sigue aumentando. Gracias a la experimentación, sigue aumentando años y años. Los tratamientos para el SIDA existen gracias a la experimentación con animales. Se inventaron inhaladores para el asma y vacunas modernas. La mayoría de las vacunas vienen de experimentación con de animales. Pruebas con animales directamente. Y la viruela fue erradicada gracias a la investigación de animales, de igual manera. Es importante decir que casi todos los ganadores del premio Nobel han basado sus estudios gracias a la experimentación con animales. Ok. Entonces, es algo importante, de recalcar. Sí, no es cualquier cosa, ¿sabes? Porque los premios Nobel de la medicina, hablando de la medicina, y casi todos tienen ahí su experimentación con animales. Estamos hablando de avances de médicos muy importantes. Para ganar un premio Nobel no nada más llevas una maqueta de un volcán de bicarbonato. O sea, tienes que llevar algo grande. ¿Bicarbonato? ¿Sabes? Sí, no cualquiera gana un premio Nobel a la medicina. No. Pero ahí les va más peros. Se matan 10 veces más animales para el consumo humano que para la investigación. Claro. Suena lógico. El número de perros, gatos y primates solo son... ¿Gatos y primates? El menos del 1% de los animales que se usan para la investigación. O sea, son muy pocos realmente. Entre perros, gatos y primates. Los demás, que son más del 90%, se basan en ratones, ratas, peces y aves pequeñas. Ok. Se puede decir que la mayoría de las investigaciones con animales es gracias a eso. Y ya hay muchas personas que dicen, no importa que sean ratas, que sean ratoncitos, peces y aves, de todos modos los están asesinando, se están muriendo. Pero si lo ponemos esto en contexto contra los gatos domésticos, por ejemplo, porque ya investigando encontramos que los gatos domésticos asesinan, o bueno, no sé si por supervivencia o por nada más jugar, pero asesinan 5 millones de animalitos en una semana. O sea, todos los gatos domésticos asesinan 5 millones de animalitos en una semana. Ajá. Y para la investigación también se usan 5 millones de animalitos, pero en un año. Entonces, también se tiene que poner atención ahí, porque si vas a prohibir la investigación, entonces también debes de prohibir a los gatos domésticos. Mira, yo creo que... No, es que los animales finalmente es cadena alimenticia, ¿sabes? Sí, o sea, un gato mero, lo hace por cadena alimenticia, por ¿no? mero instinto. No, ajá, por instinto, por hambre, por cadena alimenticia. No lo hace pensando en, voy a matar a un de este porque sí. A un ave, por ejemplo, ¿no? Que es como su presa favorita. Entonces, yo creo que sí está extraño el dato, pero de todas maneras la experimentación no se justifica. Bueno, si lo pones así, no se puede decir que nosotros lo hacemos por instinto. No. Pero sí lo estamos haciendo, se supone, muy entre comillas, muy entre por comillas. Un bien mayor. Muy entre porque comillas. Estamos siguiendo investigando pues cómo sacar las vacunas, por ejemplo, para el COVID. Cómo sacar las vacunas para que no se me sigan muriendo los viejitos y la gente que pues se contagió del COVID-19. Y no solo hablando de las vacunas, del avance del cáncer, de los tratamientos para el SIDA. Entonces, a lo mejor sí dices, nada, necesito 100%, o sea, necesito sí o sí la experimentación con animales para seguir avanzando en medicina. Bueno, tú dices, bueno, pues es por supervivencia. Pero, ¿lo necesitas en serio? Exacto. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Para esto, hablamos con un experto. Nuestra primera cápsula, nuestra primera entrevista de aquí de A Micro Abierto. Entrevistamos a Alejandro Ontiveros. Él es un químico, parasitólogo, bacteriólogo y tuvo cercanía con la experimentación con animales. Y pues le quisimos preguntar en qué consiste, cuál es su punto de vista. Así que esperamos que les guste la pequeña cápsula. La pequeña cápsula. ¿Corre video? Muy buenas tardes, Alex. Muchas gracias por aceptar esta invitación a esta pequeña entrevista acerca de la experimentación con animales. Creemos muy importante tu punto de vista y toda tu experiencia para, bueno, conocer un poco más sobre el tema y obviamente conocer el punto de vista de un profesional en la materia. ¿Estás listo para empezar con las preguntas?
Sí, claro que sí. Bueno, Alex, sabemos que tienes un acercamiento hacia el tema de la experimentación con animales y antes que nada nos gustaría saber cuáles son los procesos que tú conociste o que practicaste en el ámbito laboral. Ok, mira, nosotros en la carrera lo que tuvimos como contacto en ese tema es la parte de la generación que ahorita está muy en boga, la parte de la generación de inmunización, como lo que es el tema de las vacunas. En séptimo semestre hicimos con un conejo, hacíamos el inóculo con una cierta bacteria. Había un bioterio que es como una especie como de casita para los conejos y lo monitoreabas semana con semana. Ibas monitoreando la generación de anticuerpos ante esa infección que tú le habías colocado. Eso es como lo más cercano que tuvimos nosotros en esa parte, que es una de las, digamos, de las primeras formas que hubo para generar vacunas. Sí, claro, una de las maneras más, sí, pues las primeras. De acuerdo con tu experiencia, ¿crees que se podría cambiar la experimentación con animales por otro tipo de pruebas y llegar a resultados similares? O obviamente ignorando el valor o el factor económico. Sí, de hecho, ya es muy poco frecuente que se dé ese tipo de prácticas. Nosotros lo hicimos con un tema didáctico o académico, pues. Uh-huh. Pero realmente ya hay técnicas más avanzadas. He estado leyendo algunos, casualmente ya ves que ahorita está muy en boga toda esa parte, ¿no? Ajá. Ya hay mucho lo que se llama in vitro, que es partir de células humanas, pero cultivadas en laboratorios, es decir, partes de una célula viva, pero haces tu propio cultivo celular y experimentas con células que no son de nadie. Y aparte de que te sale más económico, tienes una reacción o un análisis de lo que va a suceder con células humanas, porque al final de cuentas tú al analizar en un animal, pues puedes extrapolar y puedes inferir qué puede suceder en uno, pero no va a ser lo mismo. Ok. Y al ser en células humanas es más preciso, incluso es más económico. Va. Porque el trabajar con un animal pues te cuesta, tienes que su manutención, extrapolar sus resultados, sus cuidados, Uh-huh. muchas cosas, ¿no? Muy bien. Más barato y más preciso, como comentas. Ya por último, Alex, dejando a un lado la parte del trabajo, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la experimentación con animales? Pues mira, desde el punto de vista ético, pues es algo que no debe ser. Pero eso te lo puedo decir ahorita en el 2021, ¿verdad? Imagínate en 1900, que no teníamos otra forma de generar una inmunización, una vacuna para toda una población. Pues era lo que tenías. Entonces, a lo mejor no era lo más correcto, pero no tenías otra forma de hacerlo. Y a lo mejor el hacer eso salvó las vidas de miles de personas, de tus hijos, de tus vecinos, de tus papás, de tu mamá. Y aunque no fuera lo más correcto, ¿verdad? Como muchas cosas que hemos hecho como civilización, pues no había otra alternativa. Entonces, sí creo que a estas alturas ya es aberrante, siendo que hay muchas alternativas. De hecho, ahorita estaba leyendo un poquito de que también hay modelos matemáticos de predicción basados ya ni siquiera en células humanas, ya basados simplemente en lo que se conoce del genoma. Entonces, pues cada vez estamos más avanzados como para tener que caer en eso, ¿no? Sí, claro, como lo mencionas, o sea, ya con los avances matemáticos, científicos y además económico, porque como dices, es más barato hacer una célula in vitro o sea, con partículas humanas para entender bien la reacción de cómo funcionaría en un ser humano, es más barato que hacerlo en un animal. Sí, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy pequeñito. Si tú vas a hacer un estudio de 200 individuos y utilizas cultivos celulares, pues son 100 bits y los tienes así, ¿no? Uh-huh. Te ocupa espacio en tu estufa, en tu casa, en tu laboratorio. Imagínate tener un espacio para guardar 100 animales y luego estarles alimentando y luego que a lo mejor te retrasaste un poquito en empezar o algo, todo el gasto que conlleva. Hay otra alternativa que es el estudio en los mismos seres humanos, que es lo que le llaman el consentimiento informado, es decir, que tú te prestes como un individuo de control, que fue lo que hicieron ahora con el desarrollo de las vacunas. Uh-huh. Hay ciertas cosas que tienen que ser por esa vía. Por ejemplo, las vacunas tienen que ser por fuerza en seres humanos porque es mucho el riesgo. Uh-huh. Como vas a hacerlo en individuos sanos, tienes que probar por fuerza ahí. Pero cada paciente tiene que decirte que entiende los riesgos, que entiende lo que conlleva y te firma de que está de acuerdo, ¿no? Sí, una carta de autorización. Así es. Ok. Listo, pues estas fueron unas preguntas que formulamos para entender un poco más el tema. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por compartirnos un poco de tu experiencia.
Ok, no, muchas gracias, estamos a la orden. Gracias, nos vemos. Saludos. Pues ahí tienen nuestra primera entrevista. Esperamos tener al menos una entrevista cada capítulo para no solo hablar nuestros puntos de vista, hablar con un experto que sí nos diga, no, pues mira, así, así, así. ¿Cómo es? No, está bien. Veo bien esto que algún experto nos acompañe, porque simplemente investigar y decir por decir no está bien. También necesitamos a alguien que nos ayude a nosotros y que le ayude a la gente a entender un poco la dimensión de los problemas o de las situaciones que vamos a tratar en cada capítulo, ¿no? Y que tenga contacto directo, porque nuestro contacto directo con el maltrato animal es que consumimos carne, a lo mejor. Y ya. Y ya. Y ya. Mira, después de la investigación y después de escuchar a nuestro experto... ¿Qué podemos dar de ¿Qué conclusión? podemos dar de conclusión? Yo creo, desde su punto de vista, no me vayan a echar. No lo funen. No Es vayan- su no vayan a punto de funar. vista. Funado. Así, mira. Vamos a ponerlo en mayúsculas, güey, en rojo, en la edición. Editor, por favor, así en grandote. Punto de vista. Rojo o así, mamalón. Lo que no saben es que él es nuestro editor, entonces él se va a aventar esa chamba también. Por andar de hablador. No es cierto, tenemos un editor. Con el avance de la tecnología y la medicina de hoy en día, Ajá. no veo razón alguna por la que se tenga que seguir practicando la crueldad animal. Desde ningún punto de vista. No creo que se deban de seguir existiendo, por ejemplo, las corridas de toros, las peleas de gallos, el negocio que hay entre los animales exóticos e incluso la experimentación con animales, ya sea para estudios, investigaciones o para probar un producto, creo que ya debe terminar, porque estamos en un año en el que podemos implementar otros métodos de investigación y de experimentación. Y a veces ni siquiera es por la mera investigación, queremos que los productos funcionen bien, que el pelo quede bien, por ejemplo, para probar un shampoo, que nuestro cabello vaya a quedar bien, pues a lo mejor puedes hacer algún cuero cabelludo artificial para que se pueda probar este producto y no necesariamente en un animal o incluso en nosotros, porque tampoco se trata de meternos nosotros en lugar de los animales. Exacto. Es que deje de existir esa experimentación. Sí. ¿Cómo podemos marcar el cambio? Pues a lo mejor dejando de consumir productos que tengan esta experimentación por detrás. Ya hay muchos sellitos en los shampoos, en las pastas de dientes que dice cruelty free. Cruelty free, ajá. Entonces, si podemos empezar por algo, puede ser por ahí. Dejar de consumir productos que tengan esta experimentación. Y a lo mejor una vez que estos productos dejen de ser consumidos, se va a tener que obligar a las empresas a que dejen de usar esos métodos para que sigan vendiendo. No necesariamente porque esté prohibido la experimentación con animales, sino porque si no está vendiendo, pues tiene que cambiar sus métodos. Es correcto. Sí, ya lo decía Alex, ¿no? En el video, en la entrevista, él dice, ¿no? Que ya hay formas de hacer tejido artificial, hay cultivos de tejido artificial para poder hacer las pruebas y que él ve ya sin sentido, sin ningún tipo de futuro o necesidad la experimentación con animales, y lo explica claramente. Sale más caro a veces experimentar con animales porque los tienes que mantener vivos, hacer un cultivo de tejido, el cual creas otro y ya. Es mucho más barato, como él lo explica. Entonces, hablando en experimentación animal, yo creo que es totalmente innecesario y que hay maneras de solucionar cada cosa, ¿no? Con el avance tecnológico, como tú lo dices, y de medicina, creo que para generar avances en la investigación del VIH o del cáncer, ya hay maneras para hacerlo, ¿no? Digo, quiero pensar. Y hablando en la ganadería, mira, no me funen, pero no es como que... A ver, es que no sé cómo decirlo, pero... Funado por insensible. Por insensible. Me da mucha cosa ver la manera en la que lo hacen, pero entiendo que hay cosas necesarias para tu cuerpo que la carne te da. Hay mucha gente me va a decir, no, es que hay proteínas en otros lados, pero finalmente por algo está la carne, ¿sabes? O sea... Y otro dato que también es un poco interesante es que si en este momento todos nos hacemos vegetarianos y si ya nadie va a consumir carne, Eso también es importante. también el consumo de la agricultura genera un impacto ambiental enorme. Entonces, si todos nos vamos hacia un lado, también vamos a provocar este desastre en la naturaleza. Tiene que haber como un equilibrio. No todos nos tenemos que hacer vegetarianos. Sí. Y creo que no va a haber manera de que en algún momento el mundo deje de consumir carne. Simplemente no cabríamos. De No. entrada. Y a lo mejor hasta después
puede... De hecho, queremos hablar de esto en un capítulo futuro sobre la carne artificial. Ujú. Esto que están haciendo con las máquinas de 3D, de impresión 3D. Ujú. Entonces, a lo mejor eso sí se puede cambiar, pero la carne por el momento ahora se tiene que seguir consumiendo. A lo mejor los métodos se pueden cambiar, se pueden renovar. A eso iba. Hay maneras de renovar y hacer esto un poco, no voy a decir un asesinato más humano, pero sí algo Menos cruel. menos cruel, menos aterrador para el animal. No sé, algún tipo de inyección, algo, no sé, algo que mejore la calidad de vida y la calidad de la muerte del animal. Porque finalmente, como tú lo dices, hay que tener un equilibrio, ¿no? Sí, claro. Entonces, si llegaste hasta aquí, te queremos agradecer. Cada vez que nos escuchas, das me gusta, compartes a nuestro contenido, nos estás ayudando a crecer. Síguenos en nuestro Instagram como @microabierto, donde podrás preguntarnos lo que sea, ya sea de los capítulos nuevos o los capítulos que se van subiendo y compartir nuestra opinión. Y las fotografías de este podcast que ves en Instagram como post son trabajo de @Meli Plazola R. Y vayan a seguirla y a visitar su perfil. Tiene fotos bastante cool. La verdad es que sí tiene un trabajo muy impresionante. De igual manera nos puedes seguir en nuestras cuentas personales. Yo estoy como @Adrián_APA. Y yo como @Edgar_Alejandro07. Esperamos verlos muy pronto en el siguiente capítulo. Disponibles en YouTube, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Aquí se habla A micro abierto.